Hola, soy Luis Bernardo Yepes Osorio, autor del libro No soy un gángster, soy un promotor de lectura. Este libro es editado por Panamericana y ya va en la segunda edición, donde aparecen unas respuestas muy concretas al oficio de promover la lectura. Soy bibliotecólogo, egresado de la Universidad de Antioquia. Tengo posgrados en gestión pública en Colombia y de documentación en España. Pero en esencia soy un promotor de lectura y por eso hoy estoy con ustedes. Aprovechando que María del Sol me invitó y que el CERLAL me corrobora esta gran invitación, pues vengo a contarles un poco mi relación con los maestros y unas preguntas que ustedes también necesitarán resolver. Me tocó primero a mí resolverlas, entonces vamos con ello. Primero les voy a compartir un poco el fragmento del libro No soy un gángster, para que tengan una idea de cómo es la biografía lectora de una persona normal y corriente, como lo son ustedes también. Soy hijo de un padre ebanista, amante de la lectura, que atrapaba en su telaraña de encanto cuando vendedor de libros pasaba por su lado. Con frecuencia me tocaba ver a un tipo cualquiera entrar al taller cargado con libros, luego verlo salir con una cama o el óvalo de un espejo bajo el brazo. Su mayor defecto fue que después de separarse de mi madre, poco le importó lo que acaeciera con nosotros, sus 4 hijos, pero lo que hizo le alcanzó para que yo lo amara hoy siempre, le alcanzó para que yo jamás haya deseado tener un padre distinto al que me tocó por suerte. Soy además hijo de una madre que fue educada para ser la eterna ama de casa con las que soñaban las abuelas en América del Sur, pero le tocó aprender a hacer pintos y limpiar pisos para poder estar aquí frente a ustedes, hablándoles. Una madre que siempre creyó que yo sería capaz de ser un don alguien en la vida y que me llevó a los primeros cines y respondió con sinceridad mis primeras preguntas. Mami, ¿qué dice ahí en ese muro? Muerte al fascismo, mijo. La M y la U es muere, también la I y la R, mijo. Siendo un niño, cuando despertaba en la mañana, veía a mi padre leer el periódico y en el acto me pasaba a su cama para que me leyera en voz alta las tiras cómicas. En especial una y otra vez las aventuras del fantasma. Recuerdo que, de vez en cuando, preguntaba por una frase o un improperio y él me señalaba el lugar de lo preguntado y continuaba leyendo sin enseñarme nada. Eso me encantaba. Creo que me atrapaba en su telaraña y hacía que deseara aprender a leer, a valerme por mí mismo. Aún hoy disfruto aprender lo que quiero como reto, no como imposición. A medida que fui creciendo, mi madre desempeñó un papel protagónico en mi formación como lector. Rememoro hoy con nostalgia las tardes que pasábamos juntos, pegados a una radio azul, escuchando Calimán, El hombre increíble, y Arandú, de la selva. Mientras mis hermanos construían autobuses imaginarios con sillas, lazos y tapas de tarros de galletas que encontraban en los rincones de la casa. Un momento crucial fue cuando, casi sin percatarme, aprendí a leer. Fue como por arte de magia, no supe cómo, pero a los 5 años y medio era capaz de comprender lo que decían un montón de letras que tenía al frente. Ese fue el acontecimiento más importante de mi vida. Me hice libre y pude completar las tardes de radio con lecturas de Corín Tellado, la fotonovela preferida de mi madre en aquella época. Recuerdo que alquilaba montones en la zapatería de un barrio al sur de Bogotá, donde viví con ella y mi padre, ya esporádico por ese entonces. Mientras ella lloraba con su historia y la de los protagonistas de las revistas, yo aprendía de celos e intrigas la constante de esas historias. Este es un fragmento, uno de la parte inicial del libro, y ahora hay una tarea que es importante y tiene que ver con la memoria. ¿Cómo alar ese hilo de la memoria? Si alando ese hilo nosotros variamos nuestra percepción del mundo y nuestro oficio. Y si eso fuera así, ¿de qué manera? Yo creo que cuando tenemos o cuando traemos a la memoria lo que hemos sido, es posible que entendamos lo que hoy somos. Porque a veces en el momento que lo vivimos, digamos, el muro que tenemos tan al frente nuestro no nos permite ver ni siquiera el reflejo de lo que somos. Entonces, alar ese hilo de la memoria, mirarlo desde una distancia, como hacen los historiadores con los hechos, me parece a mí que ayuda a entender qué fuimos para poder comprender lo que somos. Y lo bello de esto
es que finalmente sabremos lo que podremos ser en el futuro, podremos proyectarnos en el futuro, porque al mirar hacia atrás también vemos deficiencias, vemos vacíos, vemos aires que quedaron sin resolver y que quizá a futuro lo podamos hacer mejor. Porque además conocemos nuestras fuerzas y debilidades, entonces podremos actuar acorde con estas variables. Y si hemos aprendido a trabajar en equipo, pues será mucho más fácil porque vamos a comprender que las debilidades nuestras se resuelven con las potencialidades de los demás. Para mí, alar el hilo de la memoria ha sido emprender un viaje al interior de sí mismo también. Y eso paga el esfuerzo de haber construido esta biografía lectora. Que no es fácil viajar hacia nuestro interior. Ahora buscamos ejercicios, ¿cierto? Como la yoga, la meditación. Pero miren qué tan bonito que también se puede hacer con la escritura. Viajar a nuestro interior. Y en ese viaje a ese interior mío, he podido felicitar a ese Luis Bernardo que salió adelante de muchas dificultades, porque yo soy un tipo que tuvo demasiadas dificultades, sobre todo de tipo económico. Pues mi padre se va cuando tenemos 6 años de edad, tengo que regresar a Medellín, llego a un barrio fuertísimo de la Comuna 13, entro en galladitas no muy recomendables y la lectura me logra sacar de allí, me mete en una burbuja y me salva. Por eso no soy un gángster, por eso soy un promotor de lectura. Entonces, yo felicito a ese Luis Bernardo, pero lo puedo hacer gracias a ese hilo de la memoria. Pero también tengo que reconocer que he lamentado que ese chico no haya tenido otras oportunidades o carezca de otras que le hayan permitido enfrentar el universo más adecuadamente, ¿cierto? Siento tristeza por ese chico que le da miedo nadar, que le da miedo las profundidades, que no sabe otros idiomas. También eso me ayuda a reflexionar y a reconocer que ahí tengo un entender pedagógico que me puede servir para inculcarle a otros niños y a otros docentes de que no dejen a los chicos que padezcan ciertas carencias. Por eso he escrito cosas, por ejemplo, La democracia extraviada para los niños, y allí hago recomendaciones a los padres de que inviten a los niños a jugar, de que jueguen mucho con los papás. De hecho, a mí me salvó que mi papá, en esos 6 años que vivió conmigo, jugaba todo el tiempo con nosotros y conmigo particularmente. Y paraba de trabajar en taller de carpintería para jugar con nosotros y conmigo. Y yo lo amo por eso y me regaló la lectura y esos 2 regalos me salvaron. Entonces, yo también recomiendo que se juegue con los niños, que les enseñen a bailar. Bailar es muy bueno, bailar es agradable, estar en una fiesta, compartir porros, gaitas, vallenatos. Eso es fabuloso, eso nadie imagina lo fabuloso que es. Que disfruten de la naturaleza, ¿cierto? Enseñarles la generosidad, enseñarles a odiar la injusticia y en los nacionalismos. Esas cosas yo las recomiendo porque creo que al hilo de la memoria en el que yo voy o la memoria que recupero, reconozco que el tener odios a las injusticias y a las nacionalidades y el haber tenido generosidad me ha servido para ayudar a compartir en mis entornos un mundo mejor y unas situaciones mejores. Y repito, como también sé que hay cosas que son deplorables y que nosotros no las deberíamos fomentar si por lo menos fuimos capaces de ponernos en los zapatos de los otros, por ejemplo, de los desvalidos. Nosotros sabemos lo que es el hambre, como lo estamos viendo hoy día. Podremos entender que en la educación, por más lectura que hagamos, también tienen que haber discusiones sobre los temas sociales que implica el mundo. Por eso la formación lectora y el hilo de la memoria me permite reconocer que las lecturas buenas son las lecturas conversadas. Que cuando yo leo y converso,
hago una conexión más rápida con el mundo, con el entorno, con los contextos o los territorios, como los queramos llamar hoy día, y ese lector no se queda en la nebulosa, sino que pone los pies sobre la tierra y se va constituyendo en una universalidad que es necesaria, ¿cierto? No en un fanatismo, ni pensar que porque sos lector sos el mejor. Sos mejor pues por ser lector, pero por estar en el mundo y discutir los asuntos del mundo y ayudar a construir el mundo, no por el solo hecho de ser lector. Por el hecho de ser lector no eres más feliz tampoco. Puedes ser feliz o puedes ser triste, pero puedes ser importante, pero puedes haber derrotado muchas ignorancias que te permitan ayudar a constituir una familia, unos amigos y unos barrios mucho mejores. En ese alar, el hilo de la memoria, es posible que varíe también la percepción que tenemos del mundo, porque ya somos otras informaciones, ya están animadas, ya están anidadas en nuestro mundo interior otros asuntos, están anidados otros asuntos, y estos nos ayudan a quitar los velos de la ingenuidad y la ignorancia. O sea, por tanto, seres y situaciones es posible que queden desnudadas ante nuestros ojos o se derrumben mitos. O sea, no es que por el hecho de jalar el hilo de la memoria vamos a ser más noblecitos y vamos a querer a todo el mundo por igual. Es posible que esa memoria nos ayude con lo que hemos construido hoy, con las informaciones que hoy tenemos, nos ayude a develar algunos asuntos que no estaban bien en nuestros amigos o en nuestras situaciones o en nuestros políticos, etcétera. Entonces, eso también es importante y es posible que veamos con mayor objetividad. A mí me pasó, por ejemplo, que amando como amo a mi padre, ya muerto, pude ver que era más heroína mi madre y por ello estoy aquí. Porque mi padre fue muy buen padre hasta el momento donde viví con él y siempre lo añoré y siempre pensé que si hubiese vivido con mi padre hubiese sido un hombre mucho mejor, pero con los años, todas las lecturas que he hecho, no solo de la palabra escrita, sino del mundo y de mi madre y de las situaciones que con ella he corroborado, he descubierto que me salvé por mi madre. Y cuando yo corroboro y veo lo que pasó con los hijos de mi padre, que sí vivieron con él en el segundo matrimonio, y veo que tuve mejor suerte yo con mi madre, y mis otros 3 hermanos también profesionales tuvieron mejor suerte, diría yo mejor suerte, pero realmente no es suerte, un poco de educación, mejor educación quizá, mejores relacionamientos, pues veo que el velo se ha roto. Y tengo que reconocer en mi madre una heroína, a pesar de que por eso nunca voy a dejar de amar a mi padre. Digamos que estos son unos aportes a una primera pregunta que nos hace María del Sol. Ella nos pregunta también, ¿alguna vez habíamos reflexionado acerca de la idea de que somos historia, somos libros de la vida y que los niños están ávidos por escuchar nuestros relatos? Efectivamente, nosotros somos unas historias caminando. De hecho, mi abuela con sus historias de la Madre Monte y el judío errante y el cura sin cabeza hicieron la vida mejor para mí. Esa abuela libro incentivó la imaginación y me permitió soñar. Y todos sabemos que si los deseos no entran en el campo de los sueños, es decir, los objetos, los viajes, las personas no se materializan. Alguien tuvo que imaginarse un escritorio para que existiera. Entonces, por ejemplo, ya sabemos el papel que cumplió el abuelo de Gabriel García Márquez. El abuelo de Gabriel García Márquez prácticamente le dictó su obra en la infancia. ¿Qué hizo Gabo? Alar el hilo de la memoria y soplarla sobre el papel. Sin Nicolás Márquez no habríamos podido leer la novela más grande que habla la literatura colombiana, 100 años de soledad. Y no sé si la literatura colombiana, lo que pasa es que yo no quiero pasar por exagerado y por paisa, pero para mí 100 años de soledad son todos los libros del mundo. Yo cuando tengo problemas leo 100 años de soledad y encuentro las soluciones a todo. Entonces es un libro andante casi que el que dictó esa gran obra maestra. Yo suelo contar, por ejemplo, que el profesor de biología que tuve en la primaria me hizo lector, a mí y a muchos niños, gracias a las historias personales que nos contaba antes de sus clases. La que más nos gustaba era las que tenían que ver con su novia,
Esas cartas que se enviaban, se cruzaban y él nos leía en voz alta, y los besos que escribía él en esas cartas, los besos que se daban, que casi nos ponían en punto de erección, eso era fascinante y nos atraía. Él era un libro andante, él fue mi profesor más amado, amé su barba, y esas personas se aman porque te dan gozo, saber, el que te provoca y que te hace sentir grande, te provoca y te hace sentir grande, seguramente es una persona que también es un libro fabuloso como 100 años de soledad. Entonces digamos que claro, somos nosotros libros de la vida, tenemos que tratar de compartirlo, y no es porque tengamos a veces grandes ejecutorias, sino la manera como contamos nuestros pequeños hechos, nuestras vivencias cotidianas, las hacen inmensas. Es básicamente eso, el creer ver que una persona, que una tía, que una prima voló, se elevó hacia el cielo, así no haya sucedido, pero la manera como lo relatemos, eso hace grande la historia de ese libro que somos nosotros. Entonces, hay que aprovechar esas pequeñas anécdotas. Mi hermana es profesora y yo no conozco a nadie tan encantador para contarle historias a los niños de las mismas cosas que a ellos les suceden. Por ejemplo, cuando dejó abierta la puerta del preescolar. Entonces, miren que ustedes también son un libro andante y que a falta a veces de libros de papel, tienen muchas historias de ustedes que contar y convertir en pequeños cuentos que harán felices a los niños. Y la tercera pregunta que nos plantea nuestra profesora, nuestra directora aquí, María del Sol, es si encontramos conexiones entre abrazar a sus alumnos con palabras literarias, poéticas y afectivas desde los primeros años y el formar lectores. Y es así, ¿cuáles vínculos podemos apreciar? Bueno, esta pregunta se las hacen a ustedes y me la hacen a mí. Yo respondo por mí. Sin duda, el afecto lo consigue todo. Claro, con afecto es posible cambiar un mundo entero. No veo diferencia entre hablarles a los bebés en los primeros años, leerles en voz alta, contarles historias, hacerles caricias o jugar con una muñeca o un barquito. Todo ello, a mi modo de ver, se tatúa en la piel y en el cerebro, en el alma de los niños. O sea que ahí empezamos a encontrar entonces que sí hay que no hay una diferencia entre lo uno o lo otro. Simplemente hay un lazo comunicativo que es el afecto y que es el amor. Y el éxito de cualquier relación pedagógica está cifrada en el amor, pero en el amor siendo capaces de entregar el objeto que queremos entregar. Es decir, si yo quiero promover a los niños como lectores, es posible que yo les dé afecto, pero que por encima de todo tenga la argucia suficiente para entregarles instrumento de libertad, que es la palabra escrita. Porque si sucede que yo no soy capaz de hacerme un poco invisible, y estos niños dependen siempre de mí, de lo que yo haga, de lo que yo diga, y que el día que yo me marche ya no sean lectores y odien los libros y no quieran saber más nada de ellos, pues no he logrado el objetivo. Entonces, muy importante el afecto, pero es importante también saberlo brindar de tal manera que sí se queden con él, que sí se queden con ese instrumento de la palabra escrita. Esto también tiene que ver con la complicidad o con la amistad. Si desde temprano nos hacemos amigos de los niños, lo podemos todo con ellos. Será más fácil entregarles los elementos que les permite enfrentar el mundo de mejor manera. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que a un amigo se le cree, porque nosotros estamos convencidos que un amigo no nos hace daño. Si un amigo nos dice que leamos un cuento, lo aceptamos porque creemos que es un regalo, no un suplicio. Entonces ahí también hay una clave. Es una cosa muy distinta, es imponer la lectura, obligar a la lectura, y otra cosa otra cosa distinta es caminar con esa persona para que en un momento dado llegue a un punto común con nosotros, como es la lectura o cualquier otra instrucción o enseñanza que le queramos dar. En ese caso es importante escoger bien los regalos. Si yo le voy a regalar a un amigo, trato de escoger lo mejor. Si yo le voy a regalar la lectura, si yo le voy a regalar un libro, trataré de escoger el mejor libro
posible, ¿cierto? El libro que se acomode a su experiencia lectora, que se acomode a sus necesidades. Nuestra historia lectora nos dirá qué tan responsables hemos sido en ese sentido. Ahí es fundamental. Por eso, para dar un buen regalo, tenemos que ser también responsables con nosotros mismos y entregar y tener una historia lectora suficiente que dé los insumos confiables para eso. Y finalmente, considero que la confianza es básica, porque con la confianza es donde fluyen mejor las relaciones. Lo importante es mantener esa confianza y nunca defraudar. No defraudar a los chicos cuando les recomendamos lecturas, pero no defraudarnos cuando fallamos nosotros en algo crucial. ¿Por qué podemos fallar nosotros en algo crucial en esa relación? Por distraimiento, por mezquindad, por cobardía, por traicionarnos a sí mismos, por tantas otras cosas. Yo quizá le doy demasiada importancia a la lectura de la palabra escrita, pero esta nos permite leer el mundo con agudeza y nos hace menos endebles y nos da la seguridad para no traicionarnos a sí mismos. Por tanto, no traicionamos al otro, por tanto, mantenemos la confianza en el otro. Y si esto que yo pongo aquí no lo hubiese escrito, no sería tan fácil entenderlo. Por eso les recomiendo, escríbanlo. Si hacen bitácoras, será más claro ese viaje a vuestro interior, al interior de ustedes, para beneficio de quienes están al tanto de nuestras enseñanzas y de quienes se fortalecen con nuestra presencia. Básicamente es esto lo que les quería plantear. Muchas gracias.